vamos a pasar a votación de conjunto el texto de la modificación constitucional. Sí, 316, no 5. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. Se levanta la sesión. En agosto del año 2011, el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo para reformar la Constitución, el artículo 135. Antonio, tú eras diputado del Partido Socialista en ese momento y fuiste el único que votó en contra de esa reforma de la Constitución. ¿Cómo os enteráis los diputados de que eso va a llegar al Congreso? Pues empieza como empiezan las ocurrencias, que es muy distinto de las decisiones políticas cabalmente pensadas. En pleno mes de agosto se convoca un pleno extraordinario y, sin previo aviso, ni discusión, ni siquiera se podía intuir, el presidente del Gobierno anuncia desde la tribuna que va a acometer esta reforma de la Constitución y que además la ha pactado la noche anterior, parece ser, con el líder de la oposición, que en ese momento era el señor Rajoy. Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda. Oriol, si tuvieses que resumir en un titular lo que significó esa reforma de la Constitución, ¿qué dirías? Un compromiso de que el déficit público de cada año del Estado no superase lo que se acordase con la Unión Europea. Y una segunda medida era sobre el orden que tenían que tener los compromisos del Estado. Y lo que se acordó es que lo que es el pago de la deuda pública tenía que ser prioritario en relación a todo el resto del gasto público español. O sea, que lo que primero se pagaba era la deuda pública, por encima del gasto social, o el gasto en sanidad, o el gasto en educación. Esto es lo que se acordó. Estoy convencido de que, tratándose como se trata de una reforma constitucional, lo mejor sería adoptarla no solo con todo el consenso imprescindible, sino con todo el consenso posible. Muchas gracias. Pero cuando os dice eso desde la tribuna el señor Zapatero, vosotros no sabíais nada. La inmensa mayoría del grupo parlamentario no sabíamos nada. Nos desayunamos con aquella intervención. El propio varito que hay arriba del hemiciclo, ¿no? Los comentarios eran, pues eso, no solamente de ¿En el bar? Sí, pero, en fin, cuando puedes hablar, ¿no? En mitad de la intervención del presidente no puedes empezar a cuchichear. ¿Y en el bar qué se dice? En el bar, pues algunos diputados tratando de no verse, ¿no?, en la tesitura de afrontar aquello, pues querían pensar que había sido, en fin, una cosa momentánea, pero que constitucionalmente no se podía hacer. O sea, casi se recibe con incredulidad, por lo que cuentas. Sí. ¿Y cómo avanza esa medida? Pues avanza como una catarsis, ¿no? O aceptas lo que ya ha previamente declarado el secretario general, o vendrá una catástrofe terrible, ¿no? Pero es Zapatero el que os coge, os reúne. No, Zapatero no llegó a reunirse con el grupo parlamentario, nunca, ¿no? Se reunió la dirección del grupo parlamentario, algún ministro y tal, a última hora del día, que se prolongaba hasta las 12 horas, se prolongó hasta las 12 o 1 de la madrugada. Reunión con nocturnidad. Sí, el típico formato, como he dicho antes, de las reuniones de catarsis, ¿no? Donde, insisto, ya no vas a discutir el fondo de la cuestión, sino la situación que se puede derivar, las consecuencias que pueden venir si no aceptas lo que ya otros han decidido, ¿no? ¿Y tú pudiste intervenir en esa reunión? Yo pude intervenir, sí, pedí la palabra de los primeros, me la dieron, tal vez no me vieron desde la tribuna, desde la mesa que dirigía la reunión, me la dieron de los últimos, casi al filo de las 12 de la noche. Sí. Ha sido muy elegante. Fue un ninguneo de las instituciones, fue una quiebra, ¿no?, del funcionamiento de las instituciones democráticas, que no podían por menos que comportar a su vez una quiebra en la confianza de la ciudadanía, ¿no? Pero todos aquellos diputados que tú dices que en el bar estaban incrédulos ante la medida que había anunciado Zapatero, todos esos diputados al final votan que sí, como un solo hombre. A veces, en la vida ordinaria se suele decir, cuando un barco se hunde, las ratas saltan en primer lugar y tal. Lamentablemente, en algunos proyectos humanos, políticos o de otro orden, cuesta mucho admitir que el barco se va a hundir o se está hundiendo, ¿no? Y todo el mundo pues intenta preservar pues, su trocito de queso, ¿no? ¿A ti te presionaron para que votases a favor? No tuve ninguna presión. En ocasiones anteriores se me llegó a insinuar, ante un desacuerdo, creo, de la reforma laboral, otras, ¿por qué no te ausentas, no? En fin, una necesidad súbita que tienes que... Dije, no, jamás lo he hecho y jamás lo haré, ¿no?
Esto no me parece honesto ni decente, me estoy en desacuerdo y ya está. Y es más, traté de explicarle a algunos que ese tipo de argucias nos hacían quedar mal a todos, ¿no? Un partido que se decía, y yo creo honradamente que lo es, ¿no?, uno de los grandes exponentes de la libertad en nuestro país, como es el Partido Socialista, no podía comportarse de manera cicatera administrando la libertad de sus diputados, ¿no? Es curioso porque antes de esa decisión que toma el Partido Socialista conjuntamente con el Partido Popular, fue el Partido Popular el que la propuso. Yo promoveré un consenso político en España para constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria. Y los socialistas reaccionaron así ante el anuncio de Rajoy. Y luego de repente sacó su gran reforma, la panacea, y nos dijo, ya lo tengo. Para salir de la crisis tenemos que cambiar la Constitución, que como sabéis es una ley que se cambia muy fácilmente y que en un pis-plas nos arregla esto de la crisis económica, ¿no? He hablado en diferentes ocasiones con el presidente del Gobierno sobre la reforma de la Constitución. Me convenció anoche, cuando me dijo que tenía un acuerdo con el señor Rajoy. Entonces pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos. Está claro que el cambio de actitud fue de 180 grados. Porque no eran el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? El señor Rubalcaba lo que dice exactamente es que habían llegado a un acuerdo Zapatero y Rajoy, que es cosa distinta. Es decir, una política que se instala en el cesarismo, ¿no?, que empieza por cercenar o, en fin, limitar mucho, por no decir directamente anular, la democracia interna de los partidos, también debilita muchísimo la propia democracia, ¿no? Pedro Sánchez, que en aquel momento era diputado y compañero tuyo del Grupo Parlamentario Socialista y que ahora es el líder del PSOE, votó también a favor de esa reforma constitucional. Sí, pertenecía a la Comisión de Economía que yo presidía, sí. ¿En algún momento él hizo como tú un discurso en contra de esa reforma constitucional? No, pero bueno, no se puede ser tampoco, si las personas rectifican, ¿no? No, sí. ¿no? Simplemente por saberlo. ¿Qué te parece que ahora, como líder del PSOE, pida otra vez la reforma de ese artículo 135? A mí me parece que es condición necesaria para que el Partido Socialista empiece a recuperar la credibilidad. Pues los partidos muchas veces se quedan en esto, ¿no? Hemos cometido errores, en general, de forma ambigua, pero nadie dice qué errores concretos. No, Pedro Sánchez ha tenido este coraje, este valor de decir, ponerle nombres y apellidos. El error fue modificar el 135. Ahora, la solución que él apunta de hacer un complemento, una redacción complementaria, yo me permito adelantar que esto no servirá, ¿no? La rectificación de aquel error no admite parches. Tú no puedes hacer ahora un bodrio constitucional diciendo que en un apartado la prioridad absoluta es el pago de la deuda de los intereses y el segundo párrafo decir que no obstante es también prioritario el mantenimiento de los servicios sociales, una cosa u otra. Oriol, como economista, ¿sirvió de algo esta reforma de la Constitución? Creo que en el fondo el cambio que se hizo en la Constitución ha sido un cambio más retórico que real. España ha seguido teniendo un déficit un poco por encima de lo que había pactado con la Unión Europea, por tanto la cláusula del déficit no se ha cumplido. Dos apuntos rápidamente. Ni un solo país, ni siquiera los rescatados, ¿no? Irlanda, Grecia o Portugal, han constitucionalizado el déficit, ninguno. El único país que lo ha hecho de esta manera para al final demostrarse que no ha sido para nada, ha sido España, ¿no? Y yo, las retóricas con otras cosas, pero con la constitución de un país que afecta además a derechos y servicios, derechos fundamentales y servicios esenciales para la ciudadanía, yo con esto creo que no se puede permitir ejercicios retóricos, ¿no?